Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Dios te bendiga, amado. Abrimos nuestras Biblias y nuestros corazones en Eclesiastés capítulo 8, mis amados. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Hoy estamos colocando un cimiento seguro. Nuestro ayuno esta semana tiene como propósito, está dentro del marco de un ayuno de 21 días. Realmente cuando hacemos las 7 semanas seguidas, los 3 días de ayuno también logramos completar 21 días. En el año inmediatamente anterior hicimos 4 ayunos de 21 días, que los hicimos semanalmente de a 3 días. Pero en esta oportunidad Dios nos ha colocado un cimiento de fe y estamos haciendo los 21 días seguidos, que también tienen un propósito hermoso sobre nuestra vida. Recuerde que el ayuno de 21 días tiene como propósito quitar los bloqueos y obstáculos y obstrucciones en el camino limpio a nuestra bendición. Y dentro de ese orden de ideas, esta semana estamos trabajando la autoridad y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a responder a una pregunta que nos hace Salomón en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey, la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que Él quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre, agradecemos tu palabra. Qué palabra tan hermosa. Gracias, Señor, porque tú nos preguntas, ¿quién como el sabio? Qué maravilloso ser sabio, qué especial ser sabio. Y hoy te pedimos, derrama sabiduría sobre nosotros, derrama entendimiento, discreción, prudencia, conocimiento, todas las columnas de la sabiduría sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. Amén. Puedes ponerte cómodo, hermano, y voy a recapitular en nuestro propósito de este tiempo. Estamos orando por el señorío del Señor Jesucristo, por regresar a la autoridad del Señor Jesucristo, y nuestro texto guía, que es Eclesiastés 8, nos invita a que la mejor forma de someternos a la autoridad de la sabiduría de Cristo es la sabiduría. En este día hablaremos un poco más de la sabiduría y dice Eclesiastés, qué bendición y qué maravilla ser sabio. El sabio no caerá en el mal, el sabio no tendrá preocupaciones porque el sabio sabe que Dios tiene la última palabra, que encima de Dios no está nadie y el sabio recurre a Dios y no a cosas humanas. Entonces vamos a tomar un poco de esa sabiduría celestial. Para hablar de la sabiduría, voy a contarte que hay 3 tipos de sabiduría y nosotros tenemos que empezar a tomar la sabiduría correcta. No sin antes contarte que ayer el concepto en el que quedamos fue extrema confianza. Y hoy vamos a hablar de los elementos de la extrema confianza. ¿Qué se nos está pidiendo ahora para recibir el señorío del Señor? Es que no quiero embolatarte con tantos conceptos, sino quiero tomarte en un criterio celestial. ¿Qué estamos pidiendo precisamente en estos primeros días del ayuno? Que volvamos al señorío de Cristo, que volvamos a preguntarle al Señor, ¿qué hago? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas, Señor? ¿En verdad tú quieres que yo haga ese negocio? ¿De verdad esta decisión que estoy tomando la estás tomando tú en mí o la estoy tomando yo? Porque no quiero hacer nada sin ti, Señor. Y regresar al señorío de Cristo tiene muchas dimensiones. Y la primera es la extrema confianza. Recuerda que definimos como extrema confianza no salir de la presencia de Dios hasta tener una respuesta de Él. Eso es extrema confianza. Entonces dice el verso 3 del capítulo 8, no te apresures a salir corriendo de la presencia de Dios.
Lo que dice tácitamente, y recuerda que tácito es lo que el texto no dice, pero yo debo inferirlo, yo debo entenderlo, es, no te vayas de la presencia de Dios sin estar seguro que tu decisión no es humana, sino es divina. Eso es extrema confianza. Y en eso vamos a vivir, porque si no vivimos en extrema confianza, vamos al doctor y el doctor dice, no, pues te queda poquitico tiempo de vida, de eso te vas a morir. Pero no, él puede decir muchas cosas y tal vez tome un documento en que diga, mira lo que dice acá, en verdad dice. Compartía un niño especial en estos días con mi esposo y conmigo acerca de un diagnóstico tan fuerte como el cáncer, que le hicieron a su señor padre un examen y que decía, no tiene nada. Y que el doctor se enloqueció de rabia, llamó al laboratorio y les dijo, ¿cómo así? Ustedes no me salgan con esto, no le hagan esto a la gente. Me hacen el favor, hacen ese examen nuevamente 2 veces. Y le dijeron, doctor, ya lo hicimos 3 veces. Es que dice que no tiene nada. Entonces mándenlo al laboratorio tal. Y después de haberlo mandado a todos los laboratorios, digo, es que de verdad no tiene nada. Entonces él llamó a un amigo porque era un cáncer de huesos y le dijo, hágame el favor y revisa estos exámenes porque esto tiene que estar mal. Entonces le dijo a un experto, a un especialista, no, es que dice lo que estoy viendo, mandó radiografías, resonancias, TATs, porque él decía que era imposible. Y entonces dijo, lo que necesito es que usted me diga desde su punto de vista. Mi punto de vista es que el huesito dice que sí hubo cáncer, pero que ya no lo hay. Pero no lo pueden creer, porque ¿quién sí lo puede creer? Tú y yo que tenemos una extrema confianza. Entonces, a veces el doctor va a querer decir, mira que sí dice. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, si tal vez en el papel hayan escrito algo, pero la última palabra la tienes tú. Y la extrema confianza consiste en que yo no salgo de la presencia de Dios hasta que tengo la respuesta de Él. Amén. Dentro de la extrema confianza, con el permiso del Espíritu Santo, hoy y mañana vamos a ver los elementos de la extrema confianza. Porque nosotros tenemos, yo quiero tener confianza, ¿cierto? ¿Cómo la voy a tener? Pues tomando los elementos de la extrema confianza. Y el primer elemento de la extrema confianza es la sabiduría. Es la sabiduría, porque estamos regresando al señorío de Cristo. Y vamos a definir sabiduría y vamos a saber que hay clases de sabiduría. Soy del creer que realmente Dios nos dio un regalo maravilloso que se llama la sabiduría. Soy del creer que en el momento que entramos a los caminos del Señor Jesucristo, Dios nos dijo, sos sabios. Y tan grande es nuestro creer que Salomón dice, qué bendición ser sabio, qué maravilloso ser sabio. Y nosotros en nuestra antigüedad, hace 200 años, se llamaban sabios a las personas que tenían cierta experticia. Recuerda que en nuestra Colombia había un señor llamado el sabio Mutis y había otro señor llamado el sabio Caldas. Y la gente pensaba que ellos eran sabios porque sabían de botánica, porque sabían de filosofía otras personas o de ciencias políticas otras personas. Pero nosotros vamos a entender que no es lo que considera la Biblia sabiduría. La sabiduría se reparte en la Biblia en el conocimiento y temor de Dios y en la sabiduría comportacional. Entonces, la sabiduría que se define como temor de Dios está en 3 partes. Hay sabiduría divina, hay sabiduría humana e infortunadamente hay sabiduría diabólica que la Biblia la llama animal. Y son las 3 sabidurías que existen. Santiago capítulo 3 te puede hablar un poquito más de esto, hoy si lo quieres leer en tu casa. Y Santiago capítulo 3, en el verso 13 y 14, que los podemos colocar allí en pantalla, dice que se demuestra la sabiduría a través de nuestro comportamiento. Y nos habla de esa sabiduría comportacional, ¿cierto? Bien portados. Eso lo va a definir Proverbios 2 como el uso del sentido común. También vamos a hablar de eso. Entonces, la sabiduría es primeramente divina, que es la que estamos buscando, es también humana y todos la hemos utilizado porque cuando no teníamos al Espíritu Santo usábamos de la sabiduría humana, que es lo que aprendimos y cómo aprendimos a comportarnos. Dentro de la sabiduría humana también está la carne, ¿cierto? Porque la carne, que es ese estado pecaminoso de nuestro ser, sabía cómo comportarse de una manera y vivíamos de esa manera. Y está la sabiduría animal. Recuerde que en todas las cosas que tengan que ver con el conocimiento del Señor siempre habrá el tri. Así como hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo, hay un diablo, un anticristo y un falso profeta. Así como hay un espíritu, un alma y un cuerpo, hay un amor divino, hay un amor humano y hay un amor diabólico, hay una sabiduría divina, una sabiduría humana y una sabiduría diabólica.
En todas las áreas de nuestra vida siempre vamos a encontrar ese que nos habla la palabra de Dios. Bueno, entonces hablando de la sabiduría divina, la Biblia dice que debe ser pedida a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si te falta sabiduría, pídemela, yo te la quiero dar. Creo que a todos nos falta. Yo creo que alcanzar la sabiduría, y voy a un concepto pequeñito que es la ignorancia, hago este paréntesis solo para que lo entendamos. A veces digo, no sé cocinar, eso no me hace, porque nosotros tenemos un malentendido con el concepto de ignorancia. Y ignorancia es ignorar algo. Y que yo ignore algo no significa que lo ignoro todo. En cuanto a la cocina, yo soy muy ignorante, pero en cuanto a otras cosas soy muy sabia, ¿cierto? Tú también. Entonces, en cuanto al trabajo que realiza tu esposo, él es un sabio. En cuanto a otras áreas de su vida, es ignorante. Hay algunas personas que sabiduría comportacional no tienen. Que sabiduría, hoy que está tan de moda la inteligencia emocional, creo que carecíamos todos de esa parte porque nunca lo vimos así. Nunca lo vimos así, ¿cierto? Pero ahora que se nos enseña a tratar a las personas, a relacionarnos correctamente, nos damos cuenta que nos falta sabiduría. Entonces, Santiago 1, versículo 5 dice, usted evidenció que le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y es tan hermoso porque dice, Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche. Siempre pongo el ejemplo cuando le preguntamos algo al esposo, por ejemplo, al conducir, ¿cierto? Como que, ¿por qué no me entiendes? Y te reprocha que tú no aprendas a manejar en el primer día de clases. Y a veces nosotros también somos un poco fuertes y le reprochamos a los hijos que no sepan hacer el arroz y que no les quede rico el primer día que les enseñamos. Pero lo que dice la Biblia es que el Señor no nos reprocha, que el Señor no nos reprocha, que el Señor dice que si nosotros permanecemos, Señor, pero no entendí, Señor, pero no entendí, podemos preguntarle 1000 veces y Él nos va a volver a enseñar. Entonces, esa es la maravilla. El apóstol Pablo dijo, no me es molesto enseñarte todas las veces las mismas cosas y repetirte las mismas cosas, porque para eso me paga Dios, para enseñarte. Entonces, no me es molesto. Entonces, también nos dice Santiago capítulo 3 que la sabiduría divina nosotros la evidenciamos de esta manera. Es primeramente pura y después pacífica. Entonces, que nos damos cuenta porque la sabiduría es pura, pero también es pacífica. Es decir, que somos capaces de recibirla en paz y de darla en paz, ¿cierto? Entonces, cuando es sabiduría en alegatos, en contiendas, en conflictos, no es la de Dios, porque la de Dios no produce conflictos, ¿cierto? Pero también sabemos que la sabiduría animal tiene características y es diabólica. Y también sabemos que hay sabiduría humana que puede caer en alguno de estos rasgos, en ser evidencialmente humana, que se refiere a la sabiduría que parte de mis propias decisiones, sin consultar a Dios. Cuando, como nos prohíbe Proverbios en más de 10 oportunidades, confiar en nuestra propia prudencia, nosotros confiamos en nuestra propia prudencia. Y creo que lo has leído, dice Proverbios, por favor no lo hagas, no confíes en ti, porque ti mismo te puede engañar. Así que dicho esto, que la sabiduría es lo esencial para tener esa extrema confianza que nos va a hacer regresar al señorío de Cristo, porque lo que estamos haciendo hoy ahora, tú y yo, es regresar al señorío de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una extrema confianza de que el mundo puede estar diciendo lo que quiera, el hombre puede estar diciendo lo que quiera, pero yo me paro como el apóstol Pablo y digo, yo sé en quién he creído y mis ojos verán la recompensa de los impíos. Porque es algo que tenemos que tener claro, que no triunfará el mal, aunque parezca. De hecho, Eclesiastés capítulo 8 es un discurso donde dice Salomón que tenemos que tener un conocimiento tan grande de Dios, que Él no dejará que nos persuada al hombre, porque hoy vamos a entender de que tenemos que desconectarnos para ser sabios. Pero antes de esto, si me haces el favor y colocas una cintica en Eclesiastés, vamos a ir a Proverbios 2, porque lo primero que vamos a hacer en Proverbios, y cuando hablamos de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son los libros que en la Biblia se llaman sapiensales o libros de la sabiduría.
Significa que estos libros y la lectura de estos libros nos van a traer muchísima sabiduría. Yo propuse para este año hacer una lectura grande de Job y el pastor me ha ayudado muchísimo con las enseñanzas que nos ha dado. Pero he visto cumplirse palpablemente cada cosa que está escrita en el libro de Job, para lo correcto en nuestras vidas y también para muchas cosas. Y entonces te animo a hacer una lectura. Proverbios se lee haciendo una lectura del proverbio del día. Entonces, ¿qué haces tú? Puedes tomar proverbios y decir, bueno, ¿qué fecha es hoy? Y al mirar el calendario, hoy es 15, hoy es 18, hoy es 20, puedes leer Proverbios 20. Entonces, esa lectura del proverbio del día va a traer lo que Proverbios capítulo 1 del 1 al 7 dice que vas a recibir, que son lo que denominamos en teología las columnas de la sabiduría, porque la sabiduría tiene columnas. La sabiduría es un edificio, ¿cierto? La Biblia dice, con sabiduría se edifica la casa. La sabiduría tiene 7 columnas y esas columnas tú las vas adquiriendo y te vas haciendo más sabio de la sabiduría que es primeramente pura y después pacífica, que la denominaremos hoy sabiduría espiritual. Entonces tenemos sabiduría espiritual, que es la sabiduría que viene de Dios, sabiduría natural, que la denominamos humana, y sabiduría animal, que la denominamos diabólica. Son las 3 clases de sabiduría que podemos tener. Y vamos a el capítulo 2 de Proverbios, donde el Señor nos va a decir cómo adquirir sabiduría. Y en el capítulo 2, Proverbios dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que dice que la sabiduría comienza en nuestro corazón por recibir la palabra de Dios. Y la fuente inagotable de sabiduría es toda la palabra de Dios. Aunque los 5 libros que te acabo de contar son fuente de sabiduría porque se llaman así, fuentes de sabiduría. Eso es Sapiensales. Entonces, aquí en Proverbios, la sabiduría es una forma de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Voy a repetir, porque me gusta crear un concepto. Entonces, cuando vamos a la sabiduría práctica es ver la vida desde la perspectiva divina. Entonces yo digo, yo pienso, a mí me parece, mi esposo me dijo, pero yo tengo que saber qué opina Dios. Y cuando yo quiero saber qué opina Dios, yo estoy viendo la vida desde la perspectiva divina. Básicamente, las perspectivas humanas son muy terribles y el mundo quiere que nosotros pensemos como ellos. Y el mundo nos quiere decir que los que estamos equivocados somos nosotros y que nos lavaron el cerebro. Con el concepto de lavada del cerebro yo no tengo ningún problema, porque si alguien me dice, ¿te lavaron el cerebro? Mi respuesta es sí, porque lo tenía muy cochinito. Entonces realmente si alguien me lo dijera, en el concepto peyorativo de la sociedad en que es que tú no tienes entendimiento y te están metiendo a las cosas a la mente y es que te están metiendo los dedos a los dientes, no, porque yo creo que si algo que hemos recibido del Espíritu de Dios es autoridad y que todos los que estamos aquí, aún los que nos acompañan desde sus hogares, tenemos muy claras las cosas. Entonces, en esa parte creo que tenemos claridad, pero sabiduría es verdadero interés en el pensamiento de Dios. Que yo diga, ¿cómo ve Dios eso? Porque socialmente estamos empezando a ver cosas. La televisión, el cine, hoy el internet, esta cercanía. Hace poco veía, y aunque era muy grosero, un especial acerca de lo que está haciendo el celular en el cerebro, que los científicos dicen que está pulverizando el cerebro porque aún las retinas de nuestros ojos no estaban capacitadas para pasar información así. Así que nuestro cerebro, por pasar información así, está destruyendo el ojito. Los ojitos son, dice la palabra de Dios, las ventanas del alma. Y está esa información que está llegando, saturando las neuronas de tal manera que está produciendo un choque casi
electrocutándolas. Yo voy a utilizar palabras corteses, los científicos están utilizando palabras muy descorteses, entre ellas una muy fuerte, están pudriendo el cerebro. Qué palabra tan horrible. Y por eso nosotros oramos, porque Dios a nosotros nos guarda, porque Él nos da la sabiduría que es verdadera. Entonces, la sabiduría que es verdadera toma en cuenta la perspectiva y la opinión de Dios. La sabiduría que es verdadera dice, Dios, ¿qué piensa de eso? No me importa que diga el hombre, me digan analfabeta, retrógrada, regresó a los cavernícolas, es que ustedes son viejos, es que ustedes piensan así porque están, no importa que digan las personas, yo me quedo con la perspectiva de Dios. Eso se llama sabiduría. Y es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo que tenemos que saber es cómo se adquiere dicha sabiduría. ¿Cómo se adquiere dicha sabiduría? Y el texto dice, primero, verso 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y lo que dice es, conságrate de todo corazón. Así como las metas llegan, tú has visto que nuestros jóvenes hoy dicen, mi meta es que me voy para la luna a buscar fortuna, y su vida gira en torno a eso, y están aprendiendo el idioma, y están tratando de hacer, y están allí estudiando todo el día. Algunas personas en el computador viendo una cosa, en el celular viendo otra, en un libro, porque están imbuyéndose de eso, porque piensan que eso será su vida. Pues lo que Dios nos pide es que nosotros nos encontremos, abramos nuestro oído, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Entonces dice, préstale su oído a la sabiduría y préstale tu oído a la palabra de Dios. Es el primer consejo de Proverbios 2. Pero también dice, inclina tu corazón a la prudencia, presta atención. Y después dice, clámales. Clamor es llamar con todas tus fuerzas. Clama sabiduría. Entonces dice, presta tu oído, presta atención. Los grandes problemas de la vida que están descritos en la Biblia tienen que ver con no prestar atención. ¿Recuerda por qué Saúl perdió el reino? Porque no prestó atención a las razones prudentes del Señor. Y siempre que yo veo a la gente que tiene atención dispersa, que lo digo con gran respeto, pero que parece que fuera díscolo, que por este lado está pensando una cosa y por este lado está pensando otra, normalmente no alcanza bendición, porque sin dirección clara, sin, como dice Job capítulo 22, determinar una cosa y ser firme sobre ella. Job dice, por favor, si determinas una cosa, ser firme sobre ella. Dice, si determinamos alcanzar sabiduría, tienen que haber cambios en nuestra vida, ¿cierto? Si tú determinas adelgazar, tiene que hacer cambios en su vida. Si tú determinas cuidar tu salud, tienes que hacer cambios en tu vida, ¿cierto? De pronto tú dices, no, yo ya no voy a tomar gaseosa, pase lo que pase. De repente en un día, en el cumpleaños de mi esposo, tal vez me tome una, pero otro día no, ¿cierto? Pero tal vez tú tengas que empezar a hacer cambios como determinar tiempos de oración. Y me encanta porque Proverbios capítulo 2 recrea que la sabiduría es alcanzada a través de la oración. Y dice, si realmente usted está interesado en conocer la perspectiva de Dios, en conocer a Dios, de hecho Proverbios 2 va a terminar en el verso 10 diciendo, con estos pasos tú vas a conocer a Dios. Haciendo esto, tú realmente vas a conocer a Dios. En el verso 7 dice, ese regalo hermoso se te añadirá el sentido común y se te darán las columnas de la sabiduría. La prudencia, el entendimiento, el conocimiento, la discreción, la ciencia, la cordura, todas esas cosas que hacen parte de la sabiduría. Amén. Entonces, cuando pensamos en esto, se nos dice, ¿y cómo se va a adquirir sabiduría? A través, y no se nos está pidiendo orar, se nos está pidiendo clamar. No sé si conoces el concepto de clamor, pero es orar hasta gritar, es orar hasta llorar, es orar hasta desfallecer, hasta que Dios me diga que sí. Eso es clamor. Y creo que en algún momento, yo no espero que el clamor venga cuando un familiar se está muriendo en el hospital o que el clamor venga ante los problemas más grandes de la vida, sino que nosotros vayamos creciendo en clamor ante las cosas que son verdaderamente importantes, como conocer a Dios, como tener un acercamiento más real a Dios. Quienes hemos caminado un año o 2 o 3 o 5 o 20 por el camino del Señor, hay cosas que ya no nos podemos permitir y hay cosas que ya tenemos que decir, Dios mío, porque se para una persona a decirle cosas que no son a otra
Y no hablo solamente de hablar mal, hablo de herejías, hablo de mentiras. Y que una persona haya cabida en tu corazón, significa que tú no conoces a Dios. Significa que tú no conoces a Dios. Todavía tenemos conversaciones con personas que, ¿cómo es que las llama el pastor José Ordóñez? Con personas gorrito caliente. ¿Sí? Si es que llama José Ordóñez a las personas que vienen a calentarte la cabeza. Dice José Ordóñez, cuidado con los hermanitos gorrito caliente, porque ellos solamente vienen a calentarte la cabeza. Pero lo pongo solamente como un ejemplo. ¿Por qué podría pasar eso si yo llevo 20 años en el Evangelio? ¿Por qué podía pasar eso? Porque me falta sabiduría, ¿cierto? Porque si no me faltara sabiduría, yo no hablaría con alguien que venga a desocuparme. Yo no hablaría con alguien que venga a minarme la fe, ¿cierto? Y tú dices, pero es que es el doctor el que me está minando la fe. Yo he descubierto ahora que en el pueblo inconverso Dios está utilizando las piedras para hablar y las burras de Balaam para hablar. Porque he descubierto inconversos que te cortan la palabra y te dicen no dudes. Yo le contaba hace pocos días en la última cita, bueno, en Bogotá, no acá en la ciudad, en la última cita médica en Bogotá, traté con mis palabras de decirle al doctor que de pronto no fuera posible que me autorizaran algo y él me dijo que es de lo que quiero hablar ahora. No me dijo, yo diría en mi idioma no te empelicules, pero me dijo, ¿por qué traes eso a tu mente? Ni siquiera traigas eso a tu mente, porque cuando tú no dejas entrar esas cosas a tu mente, todo fluye. Esas fueron sus palabras. Me dijo, ni siquiera te atrevas a pensar en eso. Cuando mi esposo fue a tomar la autorización, dijo, cuando llegó yo le decía, Señor, mira, y me lo dijo un doctor inconverso. Pero ¿qué es lo que pasa? Quiero introducir este concepto que nos quita a la sabiduría. Las construcciones mentales nos quitan sabiduría. Y las mujeres, Dios mío, sí que somos expertas en eso. Tenemos que pedirle al Señor y he estado trabajando en eso. Por eso nuestra primera vigilia de este año será de mujeres. Las construcciones mentales tienen que empezar a cambiar. Porque si ante la circunstancia nosotras nos empeliculamos y nos llenamos que puede pasar esto y que puede pasar lo otro, estamos haciendo construcciones mentales que van en contra de la fe y van en contra de la sabiduría. Si queremos una confianza extrema, no vamos a permitir pensamientos. Ayer mi madre tenía una circunstancia y yo, mira qué pasó, y yo, su merced tranquila, su merced ora, su merced clama y su merced entra en oración y no acepta el más mínimo pensamiento contrario. Porque si nosotros vamos hacia la circunstancia pensando que las cosas no se van a arreglar, pues no se arreglan. Si yo me como algo, dijo el apóstol Pablo, pensando que me va a caer mal, el solo pensamiento no solo va a hacer que me caiga mal, sino que es pecado. Porque el que ni siquiera tiene fe para comer, dijo el apóstol Pablo, está pecado. Entonces Dios nos está pidiendo sabiduría. ¿Cómo se adquiere? Se adquiere a través del clamor, se adquiere a través de la intercesión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque quiero que le pongamos un piso a lo que estamos pidiendo. Dios es el que provee, dice, mira, Proverbios capítulo 2 dice en el verso 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo, la sabiduría es escudo a los que caminan en honestidad. Y entonces, dice el verso 5, entenderás el temor de Dios. Pero dice, si inclinas tu corazón y si clamas sabiduría, ¿qué nos está pidiendo el Señor en esta hora? Que tengamos un tiempo para pedir sabiduría, que clamemos sabiduría, que no nos contentemos como cómo actuaría yo. Hubo un tiempo en la iglesia de Jesucristo, esto fue una escuela de pensamiento por allá del año 1950 al 60, que duró casi hasta el 70, donde se creó un movimiento donde se le decía a cada persona, pregúntate qué haría Jesús en este momento. ¿Recuerdan? Eso tenía un nombre y surgió en las universidades. Y entonces la gente cuando iba a tomar una decisión, ¿Jesús entraría a una discoteca? No, Jesús no haría eso. ¿Jesús gritaría a su esposa? No, Jesús no haría eso. ¿Jesús hablaría mal de alguien? No, Jesús no haría eso. Y este movimiento surgió de esto, de que yo clame preguntándole al Señor, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces, hoy tengo que decir, ¿qué me dice el Señor en su palabra con respecto a lo que yo estoy haciendo?
porque perdimos y es por eso que lo que estamos ayunando esta semana es recuperar el señorío de Cristo. Yo me recuerdo, se lo digo con gran pena, preguntándole al Señor cómo he visto, qué hago de almuerzo, puedo hacer ese viaje, puedo hacer esto. Yo me recuerdo en Pentecostés en plena presencia del Espíritu Santo, en plenitud en mi vida, no queriendo contristar al Espíritu Santo, no queriendo apagar al Espíritu Santo, no queriendo perder al Espíritu Santo, preguntándole qué hago de almuerzo, no hay sea que si hago sopa lo incomode. ¿Cómo me he visto? Porque yo no quería incomodar al Espíritu Santo por nada, porque yo no quería que se fuera. Y entonces me enseñaron que nuestro comportamiento podía apagarlo, como lo dice la palabra, podía enfriarlo, podía entristecerlo, que es contristarlo. Y entonces consultamos a Dios todo, y este es el señorío de Cristo. Pero vamos caminando en Jesucristo y vamos volviéndonos independientes, que es el gran espíritu que está en contra de la sabiduría. Dios dijo, pero yo pienso. Dios dijo, pero a mí me parece. Cuando era muy chiquita en el Señor como pastora, llevaba un mes en esta casa de Dios y en la ciudad, imagínate, ya van a ser casi 30 años en mi convenio ministerial. Venían unas pocas personas a la casa de Dios, estábamos comenzando. De repente yo tuve una visión en mi casita, vi a una persona que tenía una sudadera gris y una camiseta Benetton, todavía lo tengo en mi corazón totalmente. Y acababa de recostarme de la oración de madrugada y tenía que venir al ayuno a las 9 de la mañana. Y que yo estaba así en el altar, un altar chiquito, estábamos comenzando a ir acá en la cuadra de atrás, y iba caminando hacia la puerta y la hermana que tenía la sudadera y la camiseta, esos también son regalos del Pentecostés, le estaba diciendo a otra persona, sí, el pastor Luis dijo y la pastora Viviana dijo, pero usted no tiene por qué hacerle caso. Miren, nosotras tenemos 60 años y esos chinitos ni 20 tienen. Ustedes no sé qué. Y yo vi esa visión. En realidad, cuando me levanté, pensé que era un sueño. Y entonces le dije, ay, mira que la señora que hasta ahora está viniendo, yo soñé que pasó esto, le conté a mi esposo. Cuando llegué a la casa de Dios, la señora estaba en la puerta con la sudadera gris y la camiseta verde Benetton. Y yo dije, santo, entre otras cosas te lo cuento, fue la primera experiencia con la revelación por el Espíritu, que yo no la conocía, me estrellé con esa verdad de la vida, que Dios te revela, que Dios te cuenta, que es parte del ministerio pastoral, y yo, la verdad fue un choque grande, yo la miré como me asusté, esto, ¿qué pasó? Esto era un sueño. Pero después Dios me contó cuál sería su personalidad por muchos años hasta que el Señor la hiciera libre. Y Dios no me estaba contando porque el discernimiento nunca ha sido dado y la revelación para que juzguemos a alguien. La revelación es para que ayudemos a las personas. Y Dios me estaba contando su comportamiento, pero quisiera que fuera el de ella, pero es el nuestro. Porque a veces Dios dice, esto no se debe hacer, nosotros pensamos, pero es que yo tengo que hacerlo. Y Dios nos está pidiendo que quitemos el espíritu independiente. Recuerda a nuestro niño de 3 años, yo puedo solito, déjame comer solito, y se echaba todo el jugo y toda la sopa encima. Pero su espíritu independiente, ¿qué quería hacer? Hacer todo solito. Y lo que Dios nos está pidiendo al regresar a la sabiduría es que, ¿por qué quieres hacer las cosas solitas si tienes a Dios? ¿Por qué quieres hacer tú solito tu proceso de salud si tienes a Dios? ¿Por qué quieres hacer tú solita tu proceso de hogar si tienes a Dios? Y eso nos está pasando porque no tenemos una confianza extrema, porque estamos pensando, sí, Dios dijo, pero ¿cuál es mi parte que me toca hacer? Mi parte que me toca hacer es creer, mi parte que me toca hacer es confiar, mi parte que me toca hacer es profundizar en la sabiduría. Y necesitamos hacerlo. En los últimos días he descubierto que en verdad nos falta mucha sabiduría, amados. A todos, como mujeres nos falta. Y se nos ha pedido, porque ¿sabes qué dice la palabra? Mujer sabia, tú edificas, pero la que no es sabia, con sus propias manos destruye. Entonces necesitamos comenzar a edificar, mis amadas y mis amados, necesitamos comenzar a construir. Y para eso necesitamos sabiduría. ¿Qué es lo que dice? Y quiero cerrar con esto antes de que tengamos un tiempo de oración. Que se construye sabiduría a través de la oración. Que como Santiago 1.5 dice, la sabiduría se pide y se pide en oración. Y la sabiduría se pide también para casos concretos, porque a veces nosotros tenemos sabiduría en otras áreas de la vida, mis amadas que cocinan maravilloso,
mis amados que trabajan en un área de la vida y lo hacen muy correctamente y son muy expertos en su área, de repente dicen soy sabio, pero hay áreas de nuestra vida en que no somos sabios. Soy del creer que nos falta mucha sabiduría emocional, porque a veces no sabemos reaccionar ante ciertas cosas, ¿cierto? Pero también soy del creer que a algunas nos falta sabiduría como madres porque los hijos requieren ciertas cosas y requieren ciertos permisos. Los hijos requieren que no seamos flexibles hasta que la cuerda se rompa, pero que tampoco seamos tan severos que la rompamos nosotros mismos. Entonces eso también requiere sabiduría. Y como esposas, creo que nos falta mucha sabiduría. A veces nos imbuimos en cuanto a ser esposas y nos olvidamos de ser madres, pero a veces nos vamos para el otro lado y somos 100% madres, pero no esposas. Entonces necesitamos crear esa cordura, que también es una de las columnas de la sabiduría. A veces somos de labios flojos, de hablar mucho. Necesitamos esa columna de la sabiduría que es la discreción, la que nos dice qué hablar y cuándo no hablar, ¿cierto? Pero también necesitamos esa columna de la sabiduría que confundimos con la discreción, porque la discreción nos da una capacidad, pero la prudencia nos da otra capacidad. Y necesitamos ser prudentes, pero también discretas. Y discrepamos en el concepto de prudencia y discreción, porque a nosotras nos enseñaron a ser discretas siendo púdicas. Y es muy bonito el pudor como mujeres, pero también necesitamos ser discretas en otras áreas de la vida y manejar discreción, que es una de las líneas de la sabiduría. Entonces, mis amados, lo que nos está pidiendo el Señor es que si realmente volvemos al señorío de Cristo y usted levanta sus manos en oración y dice, Cristo es mi Señor y Cristo es el Señor de esta casa, y usted dice, Cristo es el Señor de mi vida, el Señor de su vida le gobierna, el Señor de su vida le manda, el Señor de su vida le dirige, y no tomas decisiones independientes y no tomas decisiones solitos, sino que las tomas bajo los parámetros del Espíritu Santo. Amén. Y entonces venimos a la suprema confianza. En la extrema confianza, yo que sé que aún las cosas de circunstancias difíciles que estén en mi vida, Dios las va a usar para bien. Que aún la respuesta no de Dios, que Él me dice, no, por ahí no es, también me bendice. Que aún lo que no puedo entender y explicar con palabras, me bendice. Porque en Dios todo me bendice. Y aún las cosas difíciles, tracciones, detracciones, dolores, me llevan a un entendimiento más profundo de la bondad de Dios. Y cuando yo puedo ver la bondad de Dios, aún en las circunstancias difíciles, aún en la respuesta no, aún en las circunstancias que ya ni modo, yo estoy siendo sabio, porque estoy comprendiendo que por encima de Dios no vive nadie y que Él es soberano y absoluto y que todo lo que hace, lo hace para mi favor. Que a veces tiene que permitir traiciones y detracciones porque tiene que quitar de mi vida personas que yo por mi propia voluntad no hubiera quedado. Y que eran personas, en los próximos ayunos estudiaremos cada persona que la Biblia dice que no tiene que estar en nuestra vida y que la quitaremos nosotros o la quitará Dios. Pero Dios no va a permitir que nosotros no podamos entrar al cielo porque a nuestro lado vive una persona que no ha tomado una decisión si le va a servir a Dios o le va a servir a los demás. Y absolutamente todos hemos dejado entrar a nuestra vida, también a nuestra casa, cosas, acciones y personas que no podían porque minaban nuestra naturaleza. ¿Sabe qué dice el Señor? Te pido que no dejes minar tu casa. Te pido que no dejes contaminar tu casa. Y todos los que estamos aquí, han habido momentos en que hemos dejado contaminar nuestra casa. No solamente con personas, también con negocios, también con acciones, pero también hemos dejado contaminar nuestra vida. Y Dios que es bueno, y Dios que es santo, y Dios que es maravilloso, concede que sucedan cosas como el endurecimiento del corazón de Faraón para arrancarnos de Egipto, pero también para arrancar a Egipto de nosotros. Amén. Así que pongámonos sobre nuestros pies y con el amor del Espíritu Santo, pidámosle al Señor que se despierte una oración y se despierte un clamor, que también pidamos sabiduría. Amén. Y si en las últimas veces en nuestra casa, mis amados, no hemos estado orando por sabiduría,
vamos a empezar a pedir sabiduría. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra, hoy venimos ante tu presencia, ante el trono de la gracia, para recibir el consejo del apóstol Santiago, ese consejo apostólico que dice: pidan sabiduría, pidan sabiduría, pidan sabiduría. Y hoy nos levantamos a pedir sabiduría. Señor Dios mío, tu palabra declara: si alguien es falto de sabiduría, pídasela a Dios, la cual la da ampliamente y sin reproche. En los últimos años, Señor, tal vez hemos descuidado nuestra oración por la sabiduría, porque hemos enfocado nuestra oración hacia otras áreas de la vida, pero hoy nos reenfilamos como hombres y mujeres de Dios a pedir sabiduría, Señor. Sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que es primeramente pura y después pacífica, sabiduría que da a nuestro espíritu entendimiento, a nuestra mente cordura, a nuestras palabras prudencia, a nuestro corazón discreción, a nuestro entendimiento ciencia e inteligencia, Señor. Sabiduría que nos aparta de toda cosa mala, porque tu palabra dice: el sabio no caerá en el mal, el sabio no caerá en tropiezo. Sabiduría que nos separa de los accidentes y de los incidentes, sabiduría que nos quita del problema, sabiduría que nos saca de la dificultad, sabiduría que nos quita la enfermedad, Señor, porque por falta de sabiduría hemos incurrido en enfermedad. Y hoy nos levantamos a pedirte, divino compañero del camino, sabiduría, sabiduría. La fuente de la sabiduría es el Dios vivo. De Él brota la sabiduría, de Él brota el sentido común, de Él brota la profundidad del conocimiento de Dios. Y hoy nosotros, como le dijiste a la iglesia de Éfeso, recordamos de dónde hemos caído y nos arrepentimos, Señor. Caímos de buscar la sabiduría, caímos de orar la sabiduría. Empezamos a pensar que éramos sabios en nuestra propia prudencia. Empezamos a aceptar la independencia. Yo puedo solito, yo pienso, a mí me parece, a mí se me ocurrió. Y no vamos más bajo ninguna circunstancia a vivir en el espíritu independiente. Nuestra vida depende de Cristo, nuestra vida depende del señorío de Cristo. Solo vamos a poder estar vivos, solo vamos a poder estar sanos y solo vamos a poder estar bendecidos si somos sabios a la manera de Cristo, Señor. Nuestra salud necesita sabiduría, nuestro cuerpo es físico, necesitamos tener sabiduría para alimentarnos, tener sabiduría para hacer ejercicio, tener sabiduría compartacional, Señor, pero también necesitamos sabiduría para nuestra alma. Nuestras emociones se han ido tras el dolor, la traición nos ha destruido, nos hemos quedado llorando a Satanás, llorando a Saúl, llorando a Moisés, y no podemos seguir en tendencias emocionales de derrota, de tristeza, Señor. Nos hemos llorado la pérdida, esas emociones que nos llevan a sufrir por lo que no tenemos que sufrir. Oh Señor, tienen que ser reguladas por el Espíritu Santo, pero también necesitamos sabiduría espiritual, despertar a la oración, profundizar en la oración, reconocer que todas las cosas que se alcanzan en Cristo se alcanzan en oración, regresar a la oración de madrugada, regresar a las vigilias, como lo estamos haciendo todos en esta hora, regresar a los ayunos, profundizar en el conocimiento de Dios. En la medida que la tierra va yendo hacia el tiempo del fin, necesitamos acercarnos cada día más a Dios, pues Él es la fuente y de Él brota la sabiduría. Hoy yo quiero, a nombre mío y de mi esposo y de cada hermano que está aquí presente y los que nos acompañan desde tu casa, Señor, pedirte perdón por la falta de sabiduría, pedirte perdón por tener una perspectiva humana y no una perspectiva divina. Sabiduría es alinear mi pensamiento con Dios, sabiduría es mirar qué quiere Dios que yo haga, sabiduría es escuchar la voz de Dios, estar atento a su consejo y acatar y poner por obra su consejo. Y yo quiero sabiduría, Señor, porque por falta de sabiduría ha habido enfermedad, por falta de sabiduría ha habido pobreza, por falta de sabiduría tenemos luchas con los hijos, Señor, por falta de sabiduría tenemos discusiones y conflictos en los hogares, Señor. Y yo quiero pedirte que mis amados y yo
volvamos a la sabiduría, Señor. No queremos conflictos y contiendas en los hogares que amenazan, Señor, ruina. No queremos luchas en la salud que amenazan muerte o enfermedad. No queremos batallas con los hijos que amenazan vicios o separación, Señor. No lo queremos, Señor. Y en esta hora, todo lo que esté en nosotros faltándonos sabiduría, nos ponemos ante tu merced, nos ponemos ante tu bendición, nos ponemos ante tus caminos, Señor Espíritu Santo, y pedimos sabiduría, sabiduría que la de lo alto, la que es primeramente pura y después pacífica, sabiduría que viene de Dios. Unánimes y juntos pedimos sabiduría, Señor, sabiduría comportacional, Señor, no solamente porque somos mujeres o porque somos varones, que el varón sepa comportarse como varón, gobernar su casa, dirigir con respeto y con cariño a sus hijos, amar a su esposa, Señor, porque no solamente se es varón por la autoridad, se es varón por el trato, pero nosotras, Señor, sabiduría comportacional, no llevar todo a discusión, no llevar todo a conflictos, no llevar todo a peleas ni batallas, Señor. Danos sabiduría comportacional, pero sobre todo, Señor, danos sabiduría relacional, que como familia podamos estar bajo un mismo techo en amor, pero también sepamos a quién le permitimos entrar a nuestra casa, a quién le permitimos entrar a nuestra vida, que no le permitamos entrar a nuestro corazón a personas que van a hacer daño a la grey del Señor, Padre. Sabiduría relacional, no nos permitas relacionarnos en relaciones de negocios con personas que nos van a robar, Señor, con personas que no van a respetar la honestidad de los diezmos del Señor, con personas con las que vamos a hacer sociedades, Señor, que van a traer daño a nuestras finanzas, Señor. Danos sabiduría relacional para saber cómo ser como esposas, pero también saber cómo ser como madres, cómo tenemos que ser como cuñadas, cómo tenemos que ser como hermanas, cómo tenemos que ser como tías, pero cómo tenemos que ser como sobrinas, cómo tenemos que ser como amigas y como amigos, Señor. Sabiduría relacional también, Señor. Yo sé que hay sabiduría para el bienestar general de la persona, para el bienestar social, para el bienestar espiritual, para el bienestar físico, Señor, porque tú nos diste toda la sabiduría. Tú eres la fuente de la sabiduría. De ti mana la sabiduría, de ti brota la sabiduría y en ti está toda fuente de riquezas. Tu palabra dice, si me buscares como buscas a la plata. Señor, tú nos dices que buscamos más el dinero y buscamos más los negocios que la sabiduría. Ayúdanos, Señor Dios nuestro. La verdad, tú sabes de que tenemos necesidad antes de que te lo digamos, y a veces tiene que ver con eso, que como no tenemos una extrema confianza, Señor, desconfiamos y entonces corremos tras las cosas humanas, pero estamos entrando a la extrema confianza. Y extrema confianza es no irnos de tu presencia, Señor, hasta alcanzar la respuesta verdadera. Y yo hoy, a nombre de mi esposo y mío, Señor, y a nombre de toda la congregación, te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que toda la iglesia entre a la profundidad en la oración y a clamar sabiduría. Todos, Señor, en los últimos días nos has dicho, oren más, oren más, oren más. Y hoy, en el Proverbio capítulo 2, no nos estás enviando solamente a orar, sino nos estás pidiendo, clamen, es decir, griten, lloren, derramen su corazón hasta obtener sabiduría. Vamos a lo secreto a llorar, vamos a lo secreto a orar, vamos a lo secreto a gemir hasta obtener sabiduría. Y no vamos a permitir que nuestra mente se vaya y se distraiga tras otras cosas que no edifican, que no construyen, que no traen bendición. Y los constructos mentales que tenemos por nuestra infancia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por las cosas que nos han pasado en la vida, que se construyeron en un muro contra la sabiduría, los destruimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los constructos mentales que se hicieron en nuestra mente en contra de la sabiduría, espíritus de rebeldía, espíritus de independencia, espíritus de opresión, son destruidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En esta hora, por el poder de la sangre de Jesucristo, clamamos derribar los muros mentales, derribar las barreras que se metieron en nuestra vida desde la infancia y que han sido un obstáculo para la sabiduría en nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Me despido de la audiencia que nos acompaña desde los hogares diciéndote, regresamos al señorío del Señor. La mejor forma de hacerlo es a través de la extrema confianza, y la primera línea de la extrema confianza es la sabiduría. Hemos escuchado
Un tiempo con la palabra. Con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.